Como sabéis, chicos, tengo los dos AirPods que existen actualmente que podemos comprar, los AirPods de segunda generación y los AirPods Pro, y a lo largo de este tiempo que he estado usándolos he aprendido muchos trucos que me han servido para optimizar mi tiempo y sobre todo para realizar cosas que mucha gente no sabe. En este vídeo hay trucos más difíciles, más fáciles, pero vamos a empezar con el primero. No es un top, realmente es una recopilación, mejor dicho. Y es que el primer truco es para cambiar el nombre de vuestros AirPods. Y es que hay veces que, bueno, otra gente tiene AirPods y puede que si lo conectamos a nuestro dispositivo móvil nos confundamos y es mejor, bueno, pues dejarlo bien clarito. Es tan fácil como conectados nuestros dispositivos a nuestro iPhone. En este caso tenemos que darle sobre la I y aquí ya podemos cambiar el nombre de una manera súper sencilla. Como veis, es algo muy básico, pero creo que es lo primero que debemos hacer. Y hay gente que no sabe en qué actualización está su dispositivo, sus AirPods. Pues esto lo podemos mirar a través del firmware, ¿vale? Con ello podremos saber el último firmware que está instalado en nuestros AirPods. La verdad que la actualización se hace de manera automática, pero si no tenéis la última actualización es muy importante porque si tenéis algún problema en los AirPods, con el firmware se puede solucionar. Así que es muy importante saber en qué versión estamos. Con iOS 13 y también con iOS 14 podemos crear automatizaciones y creo que realizar una automatización con los AirPods me parece algo súper interesante. Y es que nos vamos a Siri Shortcuts o a atajos y simplemente en automatizaciones creamos una automatización. En este caso yo he creado que cada vez que conecte los auriculares al dispositivo móvil se abra la aplicación para escuchar música, que en mi caso es Spotify, pero podría ser Apple Music o incluso cada vez que pongamos los AirPods que se reproduzca una canción en concreto. Me parece esta una muy buena automatización, así como otra que también me gustaría crear, que es la de Relax, ¿vale? Es decir, cada vez que conectemos nuestros AirPods Pro, poner la cancelación de ruido y poner música relajante. En este caso también se podría utilizar esta automatización y luego podemos crear automatizaciones en función de nuestra creatividad, que es lo mejor de todo. Esto es algo súper básico y lo debemos saber porque hay mucha gente que no lo sabe, y es que podremos personalizar tanto los toques en el lado derecho como en el lado izquierdo simplemente en Bluetooth. En la I podremos conocerlo y podremos cambiarlo, ¿vale? Los ajustes que yo recomiendo es en el derecho pasar canción hacia adelante, en el izquierdo pasar canción hacia atrás. Hay veces que también en uno es recomendable poner a Siri por si queremos subir o bajar el volumen, que también es un tip bastante importante, aunque a mí no me hace falta, yo lo hago a través de mi dispositivo móvil. Y otra cosa que salió con iOS 14 se llama Headphones Accommodations, ¿vale? Simplemente es para que nosotros podamos en ajustes accesibilidad acomodar mejor nuestros AirPods, sobre todo el sonido, ¿vale? Porque hay veces que las personas necesitan unos volúmenes diferentes o escuchan mejor de una manera que de otra, así que esta es una opción que podemos encontrar en los ajustes y nos va a solucionar la vida. Vamos a escuchar todo muchísimo mejor. Y también algo muy importante es el ecualizador, y es que si nos vamos a los ajustes, nos vamos a música, vamos a poder ecualizar las canciones, es decir, darle un toque diferente. Si nos gusta más un tipo de música como el rock, es más importante darle prioridad a algunos tonos que a otros, igual que si nos gusta más el reggaetón, la base también es bastante importante. Por tanto, también es muy importante configurar esto si queremos que nuestros AirPods, cuando los conectemos, suenen de manera perfecta. Y como curiosidad, y para los que no lo sepáis, con iOS 14, que llega dentro de muy poco, va a traer también carga optimizada como tienen los iPhone, pero para los AirPods, es decir, que va a aprender de nuestra rutina y va a cargar nuestros AirPods hasta el 80%, y antes de que nosotros, los vayamos a utilizar, se va a cargar al 100% y así no degradar tanto las baterías de litio, que ya sabéis que si las cargamos al 100% no siempre es bueno. Y la verdad que también tenemos que controlar el volumen máximo de nuestros AirPods, ¿vale? Y que nos diga que, hay un volumen que puede degradar nuestros oídos, así que es muy importante que si nos vayamos
a los ajustes y que lo cambiemos. En este caso, en música podemos ahí ajustar un volumen máximo y por tanto pues no tener esos volúmenes tan altos que al final a largo plazo va a acabar siendo malísimo para nuestros oídos. Hay un atajo que a mí me gusta mucho utilizar, que es si pues hemos salido a correr y ha llovido, es muy importante que revisemos que no haya entrado agua en los altavoces, y para ello yo siempre reproduzco un sonido que se llama Water Eject y que realmente es un sonido que va a echar toda esa agua que hay dentro de los altavoces. También es recomendable hacerlo en iPhone, pero de vez en cuando yo lo hago en los AirPods por si ha entrado alguna gotita de agua, pues que la eche fuera sin ningún tipo de problema. Hay una forma de espiar de alguna manera con estos AirPods y es, nosotros tenemos un AirPod, lo dejamos en algún lugar y activamos en el centro de control el modo de audición. Lo que va a hacer es que nosotros con el otro AirPod vamos a poder escuchar lo que está pasando en la otra habitación. La verdad que esta es una característica que es sorprendente. Eso sí, nos vamos a tener que asegurar que el AirPod que hemos dejado en el otro sitio sigue conectado a nuestro iPhone, ya que si pasa de esos 10-15 metros ya no se va a escuchar. Así que es muy importante, realmente es una función que a mí me sorprendió. Y en iOS 14 este modo audición también va a registrar el volumen que tienen los auriculares y por tanto vamos a poder saber cuántos decibelios nos estamos pasando y por tanto bajarlo un poquito para que esté en niveles correctos. Si te quedas sin batería en uno de los dos auriculares, que esto puede pasar, lo que puedes hacer es utilizar solo uno y automáticamente el software de los AirPods van a cambiar todo el audio para que escuches todos los tonos y todas las frecuencias por un solo AirPod. Así que creo que esto es algo importante que podremos utilizar. Igual que si perdemos un auricular, vamos a poder configurar el micrófono para que se escuche solamente por un auricular y no por los dos. De manera por defecto está que se pone automáticamente el micrófono de ambos auriculares, pero en este caso si hemos perdido uno, podemos poner el micrófono solamente en el que tenemos o el que no hemos perdido. Y algo que podemos hacer es compartir audio siempre que otra persona tenga AirPods o en este caso unos Beats compatibles. Y es que para cuando estemos viendo una peli o viendo pues una serie o simplemente escuchando una canción, vamos a poder compartir el audio y así escuchar los dos el mismo sonido. Y si tienes los AirPods Pro vas a poder configurar la velocidad a la que estás pulsando. Por ejemplo, si te vas a los ajustes, a accesibilidad, a AirPods, y como os digo, vais a poder configurar, ya os digo, la velocidad, la duración de mantener pulsado, más corta o no, o la cancelación de ruido con un solo auricular. Me parece que son funciones un poquito escondidas, pero que si tenéis los auriculares versión Pro, pues lo podéis hacer. Y si llevas los AirPods y cada vez que te llaman no te dice quién te está llamando, es que tienes desactivado lo de anunciar llamadas, que podemos encontrarlo en los ajustes y realmente es bastante útil por si no queremos añadir esa llamada y por tanto pues nos va a decir el nombre de quién nos está llamando. Los AirPods de segunda generación es muy fácil quitarlos de la caja, simplemente tenemos que deslizarlos hacia arriba, pero los AirPods Pro la verdad que es más difícil y la manera correcta no es con los dos dedos pillándolos, sino simplemente tenemos que deslizar hacia nosotros, arrastrarlo hacia nosotros y ya saldrá de una manera muchísimo más fácil. Sé que es una tontería, pero hay gente que probablemente esto le ayude. Y si quieres saber la batería que tienes en cada uno de los auriculares y en la caja en cada momento, puedes activar el widget de iOS 13 o de iOS 14 que te lo va a decir de una manera más rápida que pues metiendo los auriculares en la caja y viendo cuánta batería le queda. Así que es una forma muy rápida añadiendo el widget en unos segundos. Si tienes unos auriculares con carga inalámbrica y quieres saber cuánta carga le queda sin tener que quitarlo de la carga inalámbrica, puedes tocar con un toque ahí en los auriculares, en este caso en la caja, para que te muestre la lucecita correspondiente para saber si ya están cargados o aún le queda por cargar. Creo que es un tip que muy poca gente sabe y creo que es imprescindible. Limpiar tus AirPods es algo que todo el mundo debería de hacer y podemos usar masilla Glue Tag que podemos comprar por Amazon. Os voy a dejar el enlace en la descripción por si queréis comprarlo directamente por ahí,
pero también podemos utilizar bastoncillos, cuidado con esto por hacer mucha presión en los auriculares, en el altavoz, o también podemos utilizar palillos, que en este caso yo los utilizo con mucha precaución para quitar pues la cera que se queda a veces ahí, que es inevitable, pero también con mucho cuidado, no es totalmente recomendable, mejor Glue Tag, pero bueno, si no tenéis otra opción, es la que queda. Hay mucha gente que no sabe resetear los AirPods y la verdad que es bastante fácil. Lo que tenéis que hacer es iros a ajustes, Bluetooth y darle aquí en omitir dispositivo. Normalmente ya con esto es suficiente, pero hay gente que bueno, no le funciona. Lo que tenéis que seguir haciendo es pulsar y mantener el botón trasero del estuche con la tapa levantada por si queréis volver a conectarlos, y ahí ya podéis saber si realmente los acaba de olvidar nuestro iPhone o no. Así que esta es la manera. Y si habéis perdido algún auricular de los dos, podéis hacerlos sonar en la aplicación en el iPhone de Buscar mi iPhone. Os aparecerán aquí los AirPods que están enlazados al iPhone y simplemente aquí podéis hacerlos sonar, o incluso si los habéis perdido, localizarlos dada la posición. Si tenéis iOS 14, en la beta número 6 acaba de anunciar que pues los AirPods Pro van a tener audio espacial, que es un audio que nos va a envolver más en aquellas películas y en aquellas series que estén adaptadas a este tipo de audio, ¿vale? Es decir, con los AirPods Pro escucharemos, aún moviéndonos, todos los sonidos de una manera muchísimo más profesional. Y por último, también si tienes los AirPods Pro vas a poder acomodar las almohadillas a la perfección con un test que podemos realizar en los ajustes en Bluetooth. Una vez lo configuramos por primera vez nos aparece, pero luego también podremos seguir haciéndolo por si queremos probar diferentes almohadillas de diferente tamaño. Así que espero que os hayan gustado los más de 25 trucos que os acabo de traer en este vídeo. La verdad que me han llevado bastante tiempo recopilarlos, algunos son más profesionales, otros son un poquito más básicos, pero realmente creo que ahora sí ya sabes todos los trucos. Realmente ya no encontraba más trucos, bueno, pues recopilado todos los que yo utilizo en general, y espero que os hayan gustado, como os decía, y nos vemos en el siguiente vídeo. Si queréis más trucos de otros dispositivos, de el Apple Watch, por ejemplo, decídmelo en los comentarios, que yo la verdad me encanta hacer este tipo de vídeos y sé que a vosotros también. Así que nos vemos como siempre en el siguiente. ¡Chao!